Venezuela posee una extensión territorial de más de 916 kilómetros cuadrados. De ello, aproximadamente el 60% posee vocación agrícola. Pero, ¿cómo se organiza esta inmensa riqueza? ¿O cómo se puede garantizar que la tierra cumpla su propósito social y productivo? El derecho registral agrario es la rama del ordenamiento jurídico que se encarga de la organización, publicidad y control de la propiedad agraria en Venezuela. Según el artículo 27 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, su función principal es garantizar la seguridad jurídica para todos aquellos propietarios y ocupantes de tierra con vocación agrícola, así como también permitir al Estado ejercer el control sobre el uso y el destino de estos inmuebles. El registro agrario, creado por el artículo 27 de la Ley de Tierras, es una oficina dependiente del Instituto Nacional de Tierras, también conocido como el INTI. Su objeto es el control e inventario de todas las tierras con vocación agrícola. Este contiene tres tipos de información fundamental: jurídica, con los títulos de propiedad; física, con los planos y linderos; y evaluatoria, con la infraestructura y recursos existentes. En relación ahora con el registro catastral, se entiende que se fundamenta en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional y que tiene la función de inscribir y de identificar físicamente los inmuebles, es decir, su ubicación, sus linderos, sus dimensiones, pero también su valor catastral. Esto significa que cuando hablamos de registro catastral no solamente hablamos de la inscripción de edificios como inmuebles, sino también que hablamos del terreno como un inmueble, ya que también es considerado como tal. Por lo tanto, tiene mucha relación con el registro agrario, porque mientras que el registro agrario se enfoca en los propietarios y la regulación legal de los terrenos y de los fondos, el registro catastral se enfoca en la ubicación y en las dimensiones de ese fondo o de ese terreno en particular. Ahora bien, el artículo 4 de la Ley de Geografía establece que es una competencia compartida entre el Poder Nacional del Estado y los municipios la conservación y la conformación del catastro. Sin embargo, los municipios son el ente o la unidad orgánica catastral principal. La principal diferencia entre el registro catastral y el registro agrario está en su naturaleza y en sus funciones, porque mientras que el registro agrario es un registro administrativo y de control, el registro catastral es técnico municipal, lo que quiere decir que aunque ambos son importantes y ambos se vinculan en materia agraria, históricamente han funcionado de manera descoordinada. En relación a esto, el artículo 27 de la Ley de Tierra establece y también nos indica que el registro agrario se crea sin perjuicio del catastro, lo que demuestra que sí hay una clara existencia entre estos dos registros y que también se relacionan con todo lo relacionado a la legalidad y al registro agrario de las tierras de uso agrícola. Ahora bien, el artículo 28 de la Ley de Tierras establece que todos los propietarios u ocupantes de tierras con vocación de uso agrario están obligados a inscribirse en el registro agrario. El INTI, una vez realizada la inspección, expedirá la certificación y determinará el valor de las tierras según su vocación agrícola. Además, el artículo 29 establece que el INTI efectuará los análisis documentales y el examen de plan, asegurando de esta manera el control geodésico a través de los datos proporcionados por el Catastro Nacional. Asimismo, el artículo 30 establece que el INTI expedirá la carta de inspección, la cual debe acompañarse al registro del título. Por lo tanto, el proceso de inscripción es riguroso. El solicitante debe presentar los títulos suficientes que demuestren la propiedad o posesión. Es decir, el INTI realiza un análisis documental para verificar la perfecta secuencia del encadenamiento de las titularidades del dominio desde su origen de la nación, tal como lo exige el artículo 82 de la Ley de Tierras.
El artículo 31 de esta ley establece las obligaciones de los propietarios y los ocupantes, es decir, inscribiendo sus inmuebles en el registro inmobiliario, suministrando documentos y planos, además de permitir a los funcionarios de verificar que estos procedimientos se llevaron a cabo en su totalidad. En tal sentido, tenemos que el artículo 29 de esta ley establece que se lleve un registro de la mensura en el Sistema Geodésico Nacional. El artículo 34 lleva o regula la notificación de la verificación de las visitas al inmueble con 3 días hábiles de anticipación. Y finalmente llegamos a lo que es el artículo 35, que se encarga de dejar constancia en el acta de las visitas al lindero de todo lo observado. Por otro lado, tenemos el artículo 37. Este artículo establece a las oficinas municipales del catastro donde fijarán la determinación del valor catastral. Estas se fijarán según las indicaciones y normas del Instituto Geográfico Simón Bolívar. Por otro lado, también tenemos el artículo 39. Este artículo señala o indica la identificación de la cédula catastral. En esta se incluye la correcta identificación del propietario, los datos de protocolización y los códigos catastrales. También la correcta indicación de los linderos y el valor catastral. Por otro lado, y último de mi parte, tengo el artículo 41. Este artículo establece la vinculación del catastro con el registro público, con el código catastral. La sexta disposición final de la Ley de Tierra establece que se crea la Gaceta Oficial Agraria como órgano divulgatorio agrario, cuya edición estará a cargo de la Imprenta Nacional. Por lo tanto, la Gaceta Agraria no es simplemente un folleto informativo, sino que este es el medio formal de publicación y autenticidad de los actos administrativos más importantes del INPI. Ahora bien, la Ley de Tierra en el artículo 40 establece que los actos que declaren tierras ociosas o en uso no conforme deben notificarse mediante la publicación en la Gaceta. Por otro lado, el artículo 60 nos exige la publicación de la resolución que acuerda el inicio del procedimiento de la expropiación, mientras que el artículo 60 de esta ley establece que las decisiones que acuerden la adjudicación de tierra deberán publicarse en la Gaceta. Esto nos da a entender que la relación con el derecho registral agrario es directo, ya que la publicación de este órgano es el requisito previo más importante para que los actos puedan ser oponibles frente a terceros. Finalmente, hemos recorrido toda la estructura del derecho registral agrario, hemos analizado el registro agrario y el catastro como instrumentos fundamentales del mismo, así como la inscripción de las tierras y la función que posee la Gaceta Oficial Agraria como mecanismo de seguridad jurídica. Sin embargo, veamos cuáles son las conclusiones. En primer lugar, ya hemos visto cómo el derecho registral agrario se apoya tanto en el registro agrario como en el registro catastral, siendo el INTI el eje que coordina toda esta información en conjunto. En segundo lugar, también conocemos que la Gaceta Oficial Agraria es el medio que da publicidad a estos actos y le proporciona una seguridad jurídica a los mismos, y sirviendo inclusive como mecanismo de notificación. Ahora bien, para finalizar, ¿creen ustedes que los mecanismos proporcionados por la Gaceta Oficial Agraria sirven para la democratización de las tierras o para la protección de los campesinos?